Descubrí que mi marido y su mejor amigo habían tenido relaciones sexuales durante toda la escuela secundaria, y habían tenido otras relaciones. Parecía que era un secreto que todos en su grupo de amigos conocían. Jaime y yo nos conocimos en nuestro último año de universidad. Era encantador, un poco rudo, pero tenía una lealtad encantadora hacia las personas, los lugares, los recuerdos. Creció en un pequeño pueblo a las afueras de Asheville, Carolina del Norte, y tenía un grupo muy unido de amigos a los que conocía desde el jardín de infancia. Cuando me habló de ellos, sus ojos se iluminaron de una manera que nunca antes había visto. Pero un nombre aparecía una y otra vez. Doris. Doris, que conocía su dulce favorito de Halloween. Doris, que tenía una cicatriz en el codo a juego con la que se hizo cuando se cayeron juntos de las barras de mono. Doris, que le ayudó a elegir su primer coche. Doris, que le conocía mejor de lo que nadie podría hacerlo. Al principio, me pareció dulce. ¿Quién no querría formar parte de una historia de amor que incluía amistades tan profundas y duraderas? Me dije a mí misma que no fuera insegura, que no le diera demasiada importancia a la forma en que su voz se suavizaba cada vez que decía su nombre, o a la forma en que sonreía un poco más cuando aparecían sus mensajes en su teléfono. Tengo mucha suerte de tener una mejor amiga como Doris a mi lado, le dije a Jaime la noche antes de nuestra boda. Me dedicó esa sonrisa de reojo, la que podía hacer que mi estómago diera volteretas. Es de la familia, dijo. Me ha apoyado en todo. Asentí, pero había algo en la forma en que lo dijo que me pareció inconcluso, como si hubiera algo más debajo de la superficie sobre lo que no quería que preguntara. No insistí. No quería ser esa chica, la celosa. Hacía mucho tiempo que me había prometido a mí misma que no dejaría que la inseguridad escribiera el guión de mi vida. Nuestra boda fue pequeña pero bonita. Doris hizo nuestro pastel de bodas, un elegante bizcocho de vainilla de 3 pisos con bayas frescas y nata. Incluso brindó de pie con un vestido de color lavanda pálido que la hacía parecer salida de un catálogo de bodas. Por Carmen, y cero, dijo levantando su copa, por ser lo suficientemente fuerte como para amar a alguien como Jaime. El público se rió, yo también me reí, pero en el fondo algo se retorció en mi estómago. Esa noche, después de regresar a nuestra suite del hotel, cuando las risas y el baile se desvanecieron, revisé mi teléfono y encontré un mensaje de un número desconocido. Sin nombre. Sin contexto. Tu marido aún recuerda a qué me parezco cuando te abraza por la noche. Pregúntate a ti misma, ¿quién eres en sus recuerdos? Me quedé helada. La pantalla pareció quemarme las manos. Mi primer instinto fue reírme de ello. Probablemente alguien siendo cruel, una broma, tal vez incluso un número equivocado. No se lo mostré a nadie, lo borré, pero no pude borrar el escalofrío que me recorrió la espalda. Me dije a mí misma que no arruinaría nuestra luna de miel con algo tan ridículo, pero a partir de esa noche, una voz en mi cabeza susurraba cada vez que se mencionaba el nombre de Doris. Cada vez que Jay mencionaba una historia divertida del instituto que terminaba con Doris y yo, éramos unos idiotas entonces, me encontraba buscando la historia detrás de la historia. Una semana después de la boda visitamos la ciudad natal de Jane. Se suponía que nos quedaríamos con sus padres para una barbacoa de fin de semana. Conocí a todos los amigos, Brady, Kyle, Lara y por supuesto Doris. Ella era dulce, cálida, demasiado cálida. Me abrazó como si nos conociéramos desde hace años. Trajo cupcakes sin gluten porque recordé que dijiste algo sobre que el trigo te molestaba la piel. Elogió mi esmalte de uñas y me dijo que tenía una energía tan tranquila. Todo fue muy agradable. Pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia Jaime. No solo cuando hablaba, sino también cuando se reía, cuando se levantaba para coger otra cerveza, cuando se limpiaba la salsa barbacoa de la barbilla, como si estuviera mirando algo que había sido suyo. Y él no se dio cuenta, o fingió no hacerlo. Quizá me lo estaba imaginando, me dije. Más tarde esa noche, mientras estábamos tumbados en la cama de su habitación de la infancia, finalmente pregunté, «Entonces, ¿habéis tenido algo Doris y tú?» Él se rió entre dientes. «Dios, no. Eso habría sido como salir con mi hermana. Ella salió con Kyle durante años. Lo conociste hoy, ¿recuerdas?» «Claro», dije, pero no olvidé la forma en que su mano se quedó en su hombro durante una foto de grupo, o cómo sabía que le gustaban los pepinillos extra sin tener que preguntárselo. O cómo recitó, palabra por palabra, el discurso que pronunció cuando lo suspendieron en el 11º grado. «Supongo que te conoce muy bien», dije con cuidado. «Así es. Es una de las pocas personas que conoce todas mis versiones». Ahí estaba de nuevo, esa media frase, la versión de él que yo no conocía.
y de repente ya no quise preguntar más. Pasaron las semanas. La vida continuó. Nos mudamos a una pequeña casa de 2 dormitorios a las afueras de Raleigh, cerca de nuestros 2 trabajos. Me mantuve ocupada con el trabajo, con la decoración, con intentar ser el tipo de esposa de la que Jaime pudiera estar orgulloso. Y aún así, Doris siempre estaba ahí, no físicamente, no siempre, pero sí en los mensajes de texto grupales, en los memes que él le reenviaba, en la forma en que se reía de una broma interna de la que yo no formaba parte. Una tarde, cogí accidentalmente su teléfono, pensando que era el mío. Un mensaje se iluminó. Sigues roncando igual que en nuestro primer viaje de campamento. ¿Recuerdas? Esa noche. Me temblaban las manos. Me costaba respirar. No abrí el hilo. Dejé el teléfono. Más tarde esa noche, volví a preguntar: «Doris, ¿y tú alguna vez os enrollasteis?» Su respuesta fue inmediata: «No, cariño, nunca». «¿Por qué preguntas eso?» Me encogí de hombros. «Solo, por curiosidad. Parecéis muy unidos». Sonrió, me besó en la frente y dijo: «Hay un tipo de unión, y luego está la nuestra. No lo pienses demasiado». Pero yo sí que lo estaba dándole vueltas. Cada recuerdo, cada sonrisa, cada vez que sus ojos se desviaban hacia su teléfono y se suavizaban, yo lo estaba repitiendo todo. Quizá debería haber escuchado ese primer susurro, el que vino la noche que leí ese mensaje. Quizá debería haber confiado en la forma en que Doris lo miró en nuestra boda. Esa no era la mirada de alguien que era como una hermana. Era la mirada de alguien que todavía sabía a qué sabía él. Ojalá pudiera decir que todo se vino abajo de una forma cinematográfica, una revelación dramática en una cena, o un desliz durante una pelea. Pero la verdad se desveló en silencio, entre cafés con hielo y conversaciones informales, en un martes por la tarde que se suponía que iba a ser tranquilo. Lisa, la esposa de uno de los amigos de Jaime, me había invitado a una cafetería cercana a su oficina. Era el tipo de mujer que siempre llevaba pintalabios rojo y nunca tenía una uña astillada, ni siquiera el día de la colada. No éramos precisamente íntimas, pero nos llevábamos lo suficientemente bien como para que una reunión para tomar un café no resultara fuera de lugar. La cafetería era ruidosa, el tipo de lugar con sillas desparejadas y nombres mal escritos en los vasos de papel. Me senté frente a ella, bebiendo a sorbos mi café con leche de avena, tratando de ignorar el vacío que había vivido en mi estómago desde aquel mensaje anónimo en mi noche de bodas. Doris no había hecho nada malo desde entonces, no abiertamente, pero su presencia se sentía como una sombra persistente que no podía deshacer. «Entonces», dijo Lisa agitando su té helado, «¿cómo estáis Jaime y tú? ¿Os estáis acostumbrando a la vida matrimonial?» Sonreí con dificultad. «Sí, está... bien, ocupado, ya sabes». Lisa se inclinó hacia mí y bajó la voz. «¿Puedo ser sincera contigo?» Mi corazón dio un vuelco. «Por supuesto. Siempre pensé que eras valiente al casarte con Jaime, sobre todo con Doris todavía en el panorama». Parpadeé. «¿Qué quieres decir?» Ella vaciló, masticando la pajita por un momento como si estuviera decidiendo si hablar o retirarse. «Simplemente supuse que lo sabías», dijo lentamente. «Sobre ellos». Una pausa. «¿Sobre qué exactamente?» Sus ojos se abrieron ligeramente. «Oh, vaya», pensé. Dios, pensé que todo el mundo lo sabía. Me eché hacia atrás, con el pulso latiéndome en los oídos. «¿Saber qué, Lisa?» Ahora parecía incómoda, mirando a su alrededor como si el café se hubiera convertido en un tribunal. «Jaime y Doris», dijo finalmente, «no solo eran amigos cercanos, estaban liados. De vez en cuando, durante todo el instituto, e incluso después, incluso cuando salían con otras personas. Era como algo tácito. Todo el mundo lo aceptaba. Se me cayó el alma a los pies». Lisa continuó suavizando la voz. «Todo eso del verano loco del que los chicos siempre bromean, no eran solo travesuras de adolescentes. Fue el verano en el que todo explotó. Engaños, peleas, amistades que terminaban. Fue sobre todo por esos dos. Doris estaba con Kyle, Jaime estaba con una chica de otra escuela, pero seguían volviendo el uno al otro, a escondidas, mintiendo. Un montón de gente quedó atrapada en el fuego cruzado. No podía hablar, ni siquiera podía fingir que sorbía mi bebida. Sentía como si se me estuviera cerrando la garganta. Ella me tocó la mano suavemente. «Lo siento. Pensé que lo sabías. De lo contrario, nunca lo habría mencionado». Asentí, pero ya no estaba realmente allí. Mi mente había retrocedido en espiral, a cada mirada persistente, a cada broma privada, a cada vez que Jaime juraba que eran solo amigos. Cuando llegué a casa no temblaba, no lloraba, tenía frío, estaba entumecida. Hay una especie de furia que se instala en tus huesos tan silenciosamente que no te das cuenta de que se ha apoderado de ti hasta que abres la boca y sientes el filo en tu propia voz.
Doris estaba en nuestra casa esa noche. Por supuesto que estaba allí. Estaba ayudando a Jamie a planear la fiesta sorpresa de cumpleaños de su amigo. Allí estaba, descalza en mi cocina, con el pelo recogido en un desordenado moño, sosteniendo una cerveza como si fuera más de allí que yo. «Hola, Carmen». X me saludó con una sonrisa. «Espero que estés lista para probar las muestras de pastel». No le devolví la sonrisa. «¿Puedo hablar contigo fuera?» Pareció sorprendida, pero me siguió hasta el porche. Me giré hacia ella, con los brazos cruzados. «Dime la verdad, Doris. ¿Estuvisteis Jamie y tú alguna vez juntos?» Ella parpadeó y luego sonrió con esa calma lenta e irritantemente tranquila que siempre tenía. «¿Por qué lo preguntas ahora?» «Porque lo sé. Lisa me lo contó. Lo del instituto, lo de los demás, todo». Hubo una pausa, un destello de algo detrás de sus ojos. Luego se rió, suave, casi compasiva. «Oh, Carmen, vamos». «Eso fue hace años. Eso no es una respuesta», inclinó la cabeza. «Bien, sí, tuvimos algo. Fue un lío. Éramos niños, es historia antigua». «Antigua o no, ¿nunca pensaste mencionarlo? Apareces en nuestra boda, haces un brindis, horneas nuestro pastel. ¿Y todo el tiempo tú eras con quien solía escabullirse?» Doris no se inmutó. Jamie me dijo que no te gustaba hurgar en el pasado. Pensó que te haría entrar en espiral. Apreté la mandíbula. Así que en lugar de decirme la verdad, me dejaste creer que estaba loca. Me dejaste sentada frente a ti durante meses mientras sonreías y mentías. Se encogió de hombros. No era mentira. Ahora no nos acostamos juntos. Eso es lo único que importa, ¿verdad? Me acerqué furioso. ¿Qué eres, Doris? ¿Una mejor amiga? ¿O simplemente el fantasma de nuestro matrimonio que nunca se fue? Ella no respondió. No hacía falta. Su silencio era lo suficientemente fuerte. Esa noche se lo conté todo a Jamie. Estaba sentado en el borde de la cama, frotándose la cara como si le acabara de pedir que resolviera una ecuación matemática. «Sí, pasó», dijo finalmente. «Éramos niños. Fue una estupidez. Estábamos en un tira y afloja. Terminó cuando ella se fue a la universidad. Pensé que eso era obvio». «¿Obvio?», repetí atónita. «¿Crees que debería haber supuesto que te acostaste con tu mejor amiga?» «Fue hace 20 años», espetó. «Por Dios, Carmen. 1. ¿Por qué importa ahora?» «Porque la mantuviste en nuestras vidas», dije. «La dejaste estar en nuestra boda como si fuera una invitada más. Y ni siquiera pensaste que merecías saber la verdad». Me miró entonces, me miró de verdad. Y lo que vi en sus ojos no era culpa, no era remordimiento, era agotamiento. «Por eso no dije nada», dijo, «porque sabía que lo convertirías en algo más grande de lo que era». Asentí lentamente. «Tienes razón, es algo más grande, porque ahora no sé con quién me casé, y lo que es peor, no sé quién se ha estado riendo de mí a mis espaldas todo este tiempo». No respondió. Esa noche dormí en la habitación de invitados, y por primera vez desde que dije sí, quiero, no soñé con nuestro futuro. Soñé con secretos, con susurros tras las puertas. Sobre una chica que pensaba que se había casado con el amor de su vida, solo para descubrir que la verdadera historia de amor había sucedido mucho antes de que ella apareciera. Dicen que si vas en busca de la verdad, más vale que estés preparado para encontrarla. Yo no estaba buscando. En realidad no. Solo estaba alcanzando mi teléfono desde la mesa de la cocina. Pero el teléfono de Jamie estaba justo al lado del mío, con la pantalla iluminada por un nuevo mensaje que acababa de llegar. Y antes de que pudiera detenerme, mis ojos captaron las palabras. «No puedo esperar a esta noche, mi amor». Era de Doris. Me quedé mirando el mensaje como si fuera un idioma extranjero. La habitación a mi alrededor pareció desdibujarse mientras la sangre se me escapaba de la cara. No toqué su teléfono. No me atreví, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había echado raíces y ahora estaba floreciendo con toda su fuerza. Esa noche, Jamie anunció que tenía una cena de trabajo. El bebé de algún compañero de trabajo había cumplido 1 mes. Una cosa vietnamita, murmuró vagamente mientras se ajustaba la corbata. Yo solo asentí, con los labios formando una sonrisa que no sentía. Se fue a las 6. Yo me fui a las 6:30. Lo seguí. Al principio me pareció ridículo, seguir a mi propio marido como a un extraño en una mala película de detectives. Apagaba los faros cuando podía, me quedaba a 3 coches de distancia y el corazón me latía con fuerza en el pecho a cada curva. Pero no era una cena de trabajo. No se dirigió al centro, hacia la zona de restaurantes. Condujo hasta un tranquilo barrio residencial. Giró en una calle estrecha y aparcó frente a una casa azul pálido, con la pintura desconchada y rosales en la entrada. Conocía esa casa. La había visto una vez, hacía años, cuando Doris organizó una noche de juegos.
James juró que estaba demasiado cansado para asistir. Aparqué calle abajo, agarrando el volante como si fuera lo único que me impedía explotar. Un momento después, apareció ella. Doris, con el pelo rizado, los labios pintados de rojo y una fina bata de satén que apenas le llegaba a la mitad del muslo. Caminó directamente hacia el coche de Yame, le abrió la puerta antes de que él pudiera siquiera llamar y se inclinó hacia él. Y entonces se besaron. No fue un beso rápido y amistoso. Fue lento, íntimo, familiar. Mi mano temblaba mientras levantaba el teléfono y pulsaba grabar. Los filmé, su mano en su espalda, sus dedos en su cabello, como si estuviera fuera de mi propio cuerpo. Se rieron, hablaron. Entraron juntos. La puerta se cerró detrás de ellos como la tapa de un ataúd. Me senté en el coche durante lo que parecieron horas. Al final, conduje hasta casa. No recuerdo el viaje, no recuerdo haber abierto la puerta. Solo recuerdo estar de pie en el pasillo, mirando la foto enmarcada de nuestra boda. Yo vestida de blanco, él de azul marino, Doris a un lado, con una amplia sonrisa despreocupada. Jaime llegó a casa justo después de medianoche. Tenía la camisa desabrochada por el cuello y el pelo más despeinado que cuando se fue. Apestaba a colonia que no era la mía. «Hola», dijo con indiferencia, quitándose los zapatos. Esa cena se ha hecho eterna. Esperé a que se sentara en el sofá, hollando su teléfono como si nada hubiera pasado. «¿Qué tal tu semana?», pregunté, con una voz demasiado tranquila para ser real. Parpadeo pillado por sorpresa. «¿Eh? Sí, estuvo, ya sabes, bien. Un poco aburrido». Asentí, me acerqué y coloqué suavemente mi teléfono frente a él. La pantalla se iluminó para revelar un vídeo en pausa. Él y Doris, en medio de un beso, congelados en la traición. «¿Quién está en esta foto?», pregunté, con los ojos fijos en los suyos. Él se quedó mirando. El silencio se extendió entre nosotros, denso y sofocante. Luego vinieron las mentiras. «No es lo que parece. Fue un error. Necesitaba hablar. Había bebido demasiado, excusa tras excusa, endebles como un pañuelo de papel. Pero cuando vio que no me lo creía, cuando me quedé allí de pie, en silencio e impasible, algo en él se rompió. «¿Sabes qué?», dijo, poniéndose de pie abruptamente. «Que le den. Sí, me acuesto con ella. ¿Y quieres saber por qué?». Se acercó, con el rostro retorcido por la ira. «Porque eres aburrida, Carmen. Me eras fría. Eres fría. Estás ahí como un cadáver. ¿Crees que con ser buena es suficiente? ¿Crees que eso te hace deseable?». Sus palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Pero fue la bofetada la que vino después. Súbita, violenta. Su mano en mi mejilla como el chasquido de un látigo. Di un traspié hacia atrás, chocando contra el borde de la mesa de café, con las rodillas doblándose por el impacto. Me ardía la cara y sentí el sabor de la sangre en la boca, pero aún así, no lloré. Lo miré, al hombre al que había prometido mi vida, y no sentí más que asco. Me puse de pie, enderecé los hombros, me limpié la sangre del labio con el dorso de la mano. Y dije tranquila y clara, «Gracias». Él se burló. «¿Por qué?». «Por la bofetada», dije. «Es el boleto que necesitaba para salir de este infierno». Él se burló, se dio la vuelta y murmuró algo entre dientes. Pasé junto a él, subí las escaleras y cerré la puerta de la habitación tras de mí. Esa noche no dormí. Hice una maleta, hice una lista, hice una copia de seguridad de los archivos. Envié todos los vídeos, mensajes y correos de voz a una unidad segura y a un abogado al que había marcado como favorito hace meses, pero al que nunca me había atrevido a contactar, hasta ahora. Lo recopilé todo. El vídeo de él besando a Doris, el audio de su confesión, la captura de pantalla del mensaje de texto en el que ella lo llamaba mi amor, los moretones en mi cara y la sangre en mi labio. Lo empaqueté todo como una bomba de relojería digital y se lo envié a un abogado de divorcios de confianza que había encontrado a través de un amigo de un amigo. Pero no me detuve ahí. Envié una versión, resumida, pero lo suficientemente condenatoria, a todos y cada uno de los amigos de Jam. El chat grupal que todos compartían, de Lifers, se suponía que era inquebrantable. Eran personas que iban de camping juntos todos los veranos, que tenían bromas internas más antiguas que mi relación con Jaime. Pero pensé que, como mínimo, la verdad merecía salir a la luz. Pulsé enviar. Durante horas, nada. Entonces, una respuesta apareció en mi pantalla. De Greg, su mejor amigo de la infancia. «Vamos, Carmen, tú siempre supiste cómo era. James siempre ha querido a Doris. Tú fuiste la que llegaste tarde a la fiesta». «¿Tarde a la fiesta?». Me quedé mirando el mensaje, releyéndolo hasta que las letras se volvieron borrosas. ¿Eso era todo lo que tenía que decir? Sin conmoción, sin compasión. Solo un rechazo.
Otra amiga abandonó el chat por completo. Una envió un emoji de pulgar hacia abajo. Y el resto, silencio. Y en ese silencio, algo en mí finalmente se rompió. No fue un desamor, no fue rabia, fue liberación. Me di cuenta de que había estado tratando de encajar en un molde que no estaba hecho para mí. Me casé con un grupo de personas que nunca me quisieron allí. Pasé años convenciéndome de que me aceptaban cuando solo me habían tolerado. Me serví una copa de vino y abrí mi portátil. Ya no me escondía. Escribí el guión como si estuviera narrando la tragedia de otra persona. Me presenté. Le dije al mundo que me llamaba Carmen. Punto. Dije que llevaba casada 4 años y enamorada 6. Sonreí a la cámara mientras explicaba que estaba a punto de mostrar pruebas de traición, no solo emocional, sino física, violenta y profundamente manipuladora. Luego reproduje las imágenes. El vídeo de James y Doris abrazándose en su porche. La grabación de James burlándose de mí y llamándome cadáver en la cama. La nota de voz donde lo admitió todo, pensando que ya lo había perdonado. Las capturas de pantalla de mensajes de texto de Doris, que se remontan a más de un año. Coquetos, íntimos, repugnantes. Y por último, saqué el verdadero golpe bajo, la prueba de que Doris había estado saboteando mi carrera. 3 meses antes, había solicitado un ascenso en mi empresa, gerente senior de cuentas. Había sido el favorito, hasta que de repente aparecieron 2 críticas condenatorias en nuestra plataforma pública de comentarios de clientes anónimos que afirmaban que yo era desorganizado, inconstante y poco profesional. Eso arruinó mis posibilidades. Pensé que era culpa mía, quizá no estaba preparada, quizá me estaba dispersando demasiado, pero algo no me cuadraba. Entonces, a través de un viejo amigo de la universidad que trabajaba en informática, rastreé la dirección IP de una de las reseñas. Estaba registrada bajo un blog de repostería propiedad de Doris Montgomery. Miré a la cámara y sonreí. Siempre pensé que había fracasado porque no era lo suficientemente buena. Pero alguien me estaba apuñalando por la espalda, alguien que me sonreía en las mesas de las cenas y me llamaba hermana. Cuando pulsé publicar, pensé que tal vez lo verían unas 10 personas, quizá 20, pero en un día tuvo más de 100 visitas. Al final de la semana, casi 1 millón. Mi bandeja de entrada explotó. Algunas personas compartieron sus propias historias. Otros me llamaron valiente. Unos pocos intentaron desacreditarme, pero estaba preparada para ellos. Todo lo que publiqué estaba respaldado por archivos, fotos y marcas de tiempo. Tenía recibos, no tenía nada que perder. Jane, por su parte, lo perdió todo. Su jefe lo calificó de violación de los valores de la empresa. Fue despedido a las 48 horas de que el vídeo se hiciera viral. La página de la panadería de Doris se inundó de críticas de 1 estrella. Los clientes cancelaron los pedidos. Una bloguera local publicó un vídeo de reacción, llamándola la amante con una espátula. Esperaba que se callara, pero no lo hizo. Una noche, tarde, recibí un mensaje nuevo de un número desconocido. ¿Crees que has ganado? Puedo llevarte al infierno conmigo, cariño. No te metas con una mujer que ha dormido al lado de tu marido durante más de 1 década. Me quedé mirando el mensaje durante 1 minuto entero antes de hacer una captura de pantalla y reenviarlo a mi abogado. Luego respondí, simplemente, deberías centrarte en encontrar un buen abogado en lugar de hacer nuevos enemigos. Bloqueé el número, pero no sentí miedo, sentí algo más agudo, claridad. Doris había pasado años pintándose a sí misma como inofensiva, la mejor amiga, la panadera, la ayudante. Había jugado a largo plazo y durante un tiempo había ganado. Pero ahora el juego había cambiado. Ya no era la extraña, ya no era la última en enterarse. Yo era la que tenía el foco de atención y había quemado todas las máscaras que habían usado. No solo estaba recuperando mi matrimonio, me estaba recuperando a mí misma, porque la verdadera traición no era solo el sexo o las mentiras, era cómo me hicieron cuestionar mi valía, cómo me hicieron sentir como si estuviera loca por sentir que algo iba mal, cómo todos ellos en su pequeño y engreído círculo de lealtad de por vida me hicieron sentir pequeña. Ya no. No me fui dando un portazo dramático. Me fui en silencio, un jueves por la mañana temprano, con una maleta hecha y el tipo de calma que solo un superviviente de una tormenta puede entender. Dejé los papeles del divorcio perfectamente firmados en la encimera de la cocina, justo al lado de mi anillo de boda. Frío metal sobre cálido roble. No dejé ninguna nota. No quedaba nada por decir. La casa estaba en silencio cuando salí. Ni gritos, ni súplicas finales. Solo el silencioso crujido de la puerta al cerrarse tras de mí y el suave chasquido de la irrevocabilidad. Pensé que eso sería el final. No lo fue. 3 días después, recibí una carta certificada. Dentro había una respuesta formal del abogado de James. Al parecer, mi pequeña treta en las redes sociales le había causado un daño emocional irreparable y pedía una indemnización por difamación, así como una división al 50% de todos los bienes conyugales, incluida la casa, mi casa.
La que compré antes de casarnos. Y así, el hombre que una vez lloró cuando hice su guiso favorito se había convertido en una caricatura en un drama judicial. No me sorprendió. En realidad no. James era de lo más predecible cuando se le acorralaba. Su carta terminaba con una frase que me hizo reír a carcajadas. Si se niega a llegar a un acuerdo amistoso, mi cliente emprenderá acciones legales por angustia emocional y daño a la reputación. Cogí el teléfono y llamé a mi abogada, Caroline, que afortunadamente era perspicaz, inquebrantable y estaba más que preparada para este circo. Está fanfarroneando, dijo, quiere asustarte para que te calles. Bueno, respondí, está a punto de aprender que ya no me asusto tan fácilmente. Durante las semanas siguientes, el tira y afloja legal fue agotador. James lo intentó todo, negar los vídeos, alegar que estaban editados, insistir en que la bofetada no fue una agresión porque estábamos discutiendo apasionadamente, incluso intentó hacer pasar a Doris por la víctima, diciendo que yo había lanzado una campaña de acoso contra su panadería. Pero las pruebas no mienten. Teníamos marcas de tiempo, archivos de audio, metadatos. Todo estaba bloqueado, archivado, y era admisible. Y cuando su abogado intentó jugar la carta del daño emocional durante la mediación, miré a James a los ojos y le dije con calma, si realmente quieres seguir por este camino, tengo más material que no he publicado, más mensajes, más audio. ¿Estás seguro de que quieres arriesgarte a no volver a ver a tu hija cuando el tribunal lo escuche todo? Su rostro palideció. No sabía que yo lo sabía. Sí, hija. No lo había mencionado antes, no a él, pero Doris una vez había deslizado un mensaje privado. Se parece a su padre y eso fue todo lo que necesitaba. Las edades coincidían. El secreto tenía sentido. Era la pieza final del rompecabezas de una imagen que nunca quise ver, y ahora tenía el marco. El acuerdo fue rápido después de eso. Me quedé con la casa, mi coche, la mayoría de nuestros ahorros. Él se quedó con algunos muebles, su ropa y la oportunidad de empezar de nuevo en cualquier apartamento cutre que aún le aceptara después de que su nombre diera la vuelta en los blogs de noticias locales. Yo no lo celebré. No hubo baile de la victoria, solo una larga exhalación y un sueño profundo por primera vez en meses. 6 meses después, me mudé a una nueva ciudad. Un pequeño apartamento cerca del río, con ventanas de suelo a techo y vecinos que no sabían mi nombre. Empecé a trabajar a distancia como consultora a tiempo parcial para una nueva empresa que me apreciaba sin el lastre. Dejé de llevar la marca de mi anillo de boda como una cicatriz. Dejé de sobresaltarme con números desconocidos. Estaba viviendo, no sobreviviendo. Una tarde lluviosa, me metí en una cafetería del centro. No reconocí el nombre hasta que entré y vi el patrón de azulejos en forma de panal. Solía ser una cadena que frecuentaba con Jame cuando visitábamos a su hermana en el norte del estado. Olía igual, a café expreso quemado y canela. Pedí un café con leche y me di la vuelta para esperar cuando lo vi. James, sentado solo junto a la ventana, la misma chaqueta de cuero, un poco más delgado, ojeras debajo de los ojos. Estaba mirando fijamente su taza como si contuviera todas las respuestas que nunca encontró. Antes de que pudiera darme la vuelta, la puerta se abrió de nuevo, y Doris entró. Su abrigo estaba empapado. Parecía más pequeña, con el pelo recogido en un moño flojo. Vio a James y se acercó, vaciló, y luego se arrodilló, justo delante de él. «Lo siento», susurró. Lo suficientemente alto como para que cualquiera que estuviera cerca lo oyera. Pensé que podríamos sobrevivir a esto. James no dijo nada, solo la miró, con la mandíbula apretada y los ojos hundidos, y entonces me vio. Ambos lo hicieron. Doris se volvió, con el rostro palideciendo. «Carmen, no sos hable», dijo con la voz quebrada. «No pensé, Dios, no pensé que terminaría así. No dejé de caminar, no interrumpí mi paso, simplemente la miré a ella, luego a él y dije con calma, claridad y frialdad, no necesito mirar fantasmas para saber que estoy viva». Y luego salí por la puerta. Es extraño cómo funciona el cierre. A veces está en la sala del tribunal, a veces está en un mensaje de texto y a veces está en el momento de silencio cuando te das cuenta de que no necesitas venganza para sentirte libre. Solo necesitas dejar de llevar el peso de la culpa de otra persona. No estoy orgullosa de todo lo que hice, pero tampoco me avergüenzo. Luché por mi verdad, luché por mi paz y gané. ¿Alguna vez has permanecido en silencio durante demasiado tiempo, pensando que era fuerza, solo para darte cuenta de que alejarte era tu verdadero poder? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si alguna vez has amado, perdido y reconstruido tu vida, te entiendo. No estás solo.